Brasil enfrenta una profunda polarización política. Después de 4 años de la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro, la izquierda regresó al poder de manos de Luiz Inácio Lula da Silva. Y aunque lleva menos de 2 meses a cargo del Ejecutivo, ya ha enfrentado varias tormentas, como el ataque a la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero, ejecutado por bolsonaristas, además de las denuncias de un senador quien afirma que el expresidente Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado para permanecer en el mando. Mientras tanto, el antiguo mandatario está en Estados Unidos y sostiene que las elecciones en las que perdió frente a Lula fueron un fraude. Para analizar este tema hemos invitado a Carol Proner, jurista y analista de política y profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, quien precisamente está en esta ciudad. Además, nos acompaña desde Sao Paulo el periodista y politólogo Paulo Moura. Antes de comenzar, les quiero recordar a nuestros televidentes que también son parte del debate. Dejen todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como @France24_ES y pueden comentar con la etiqueta El Debate F24. Mis cuentas personales las encuentran con @MariaCLAguirre. No olviden además que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahora sí, queremos comenzar con nuestro debate sobre la polarización que existe en Brasil. Y antes de esto, un breve recordatorio de que el 30 de octubre de 2022 fue la segunda vuelta en la que Luiz Inácio Lula da Silva ganó la presidencia del país. Sin embargo, hubo una profunda división, pues obtuvo solo el 51% de los votos versus el 49% que obtuvo Bolsonaro. Bolsonaro atribuye la derrota a la injerencia del ministro Alexandre de Moraes, quien además es el presidente del Supremo Tribunal Federal. Esto durante la campaña electoral. Quiero darle la bienvenida entonces a nuestros invitados Carol Proner y Paulo Moura. Bienvenidos a France 24 y comencemos con Carol. ¿Usted cree que es cierto que hubo un fraude o es un poco un modelo copiado de lo mismo que alegó el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump? Efectivamente, el país, Brasil, empieza el nuevo gobierno con mucha movimentación política, graves actos. El día 8 de enero efectivamente marcó la historia del país, la historia de la normalidad democrática en Brasil y ha sido conocido en todo el mundo como un día de vergüenza en sentido de ataque a las instituciones democráticas. Sin duda ninguna, eh, un ataque a los tres poderes, a las instituciones, a las sedes, ¿no? A los edificios, a los palacios de los tres poderes en Brasil, lo que es bastante grave porque es efectivamente se llevó a cabo algo que se había prometido entre manifestantes apoyadores de Jair Bolsonaro que recusan aceptar el resultado de las elecciones del año pasado, ¿no? Desde no outubro, quando se sale o resultado, não aceitam e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro não reconhece o resultado eleitoral. Então, não imaginávamos que isso seria possível. Havia ameaças de que poderiam chegar a vias de hecho, não? De invadir palácios, e isso é algo bastante grave, porque de alguma forma está estimulado por discurso negacionista del proceso electoral, de las instituciones, del sistema electoral, de las urnas electrónicas, de la democracia, del Supremo Tribunal Federal, del Poder Judicial de modo general y también, ¿no?, del sistema democrático en términos constitucionales, lo que es bastante contaminante en términos de modelo en toda América Latina y no solo en Brasil, y mismo en Estados Unidos, una vez que el presidente Bolsonaro es un admirador y seguidor del trumpismo de Trump en Estados Unidos. Carol, usted menciona el ataque del 8 de enero que luego vamos a analizar en profundidad. Sin embargo, menciona algo importante y es un discurso negacionista como el propulsor de estos ataques que se verían posteriormente. Le quiero preguntar lo mismo a Paulo Moura, si usted cree que hubo fraude o no, o si, como lo dice Carol, se trata más de impulsar un discurso negacionista. Bueno, yo creo que hay que separar lo que es narrativa de lo que son hechos. Y si se observa objetivamente, no solamente los resultados y el discurso de los seguidores del presidente Bolsonaro, pero las actitudes
del Tribunal Superior Electoral en la conducción de la elección se ve claramente por la cantidad de decisiones tomadas a favor de la candidatura de Lula en contra de la candidatura del presidente Bolsonaro, una absoluta parcialidad. No voy a entrar en la discusión si los números que salieron de las urnas electrónicas expresan o no expresan una fraude. Para mí, hay que considerar un hecho de que el presidente Bolsonaro sufrió una oposición sistémica, cerrada, en 4 años de gobierno, fue acusado de golpista durante 4 años sin que haya ninguna actitud que justifique desde un punto de vista práctico estas acusaciones. No fue el presidente Bolsonaro que censuró periodistas, que mandó desmonetizar o cerrar páginas, perfiles en medias sociales, no procesó siquiera ningún vehículo de prensa, ningún periodista. Quienes hace estas cosas en Brasil es la Suprema Corte y después el Tribunal Superior Electoral, que es comandado por 3 jueces de la Suprema Corte. Entonces, el presidente enfrentó una oposición de prácticamente toda la prensa, de una parcela expresiva del sistema político, de la máquina pública, del boicote, del sector burocrático de la máquina de Estado, incluso una oposición internacional, sin que en ningún momento tenga tomado actitudes prácticas para dar el tan hablado golpe de Estado. Y tuvo oportunidad. En 7 de septiembre de 2021, cerca de 2 millones de apoyadores del presidente se fueron a la calle. En 7 de septiembre de 2022, el presidente ya tenía cambiado los comandantes militares, el ministro de Defensa, por generales que se posicionaban contra un impeachment del presidente, al contrario de los comandantes anteriores, y puso más gente a la calle. 2 millones de personas solamente en la Avenida Paulista y hubo manifestaciones masivas en todo el Brasil. Por tanto, el presidente tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, el ministro de la Defensa, que fue su candidato a vice después, de los 3 comandantes militares, y tenía pueblo en la rúa y no se pasó golpe ninguno. Entonces yo creo que hay una narrativa, así como este rótulo de que Bolsonaro es ultraderecha. Gustaría a mí saber lo que es diferencia de ultraderecha de derecha, porque esto es un rótulo, esta es narrativa. La oposición que el presidente recibió al todo su mandato fue lo que llamo de una oposición sistémica, porque no es una oposición normal, no es una oposición partidaria en el Parlamento, es prácticamente toda la prensa, el sistema judicial del país, además la Suprema Corte especialmente, varios jueces de la Suprema Corte, y hay que considerar que cerca de 35 a 40% de los electores brasileños no confían en el sistema electrónico. Sí, No voy a aquí afirmar que hubo fraude. Lo quiero interrumpir, Paulo, porque le quiero hacer una pregunta. Usted hace, digamos, toda una argumentación sobre que hay una oposición sistémica y no se trata de un golpe de Estado porque Jair Bolsonaro cuenta con el respaldo de las fuerzas militares, gran parte de las fuerzas militares, y aún así no hubo golpe de Estado. Sin embargo, le quiero preguntar, frente al hecho de si fue fraude o no, usted dice que el Tribunal Supremo Electoral claramente estaba a favor de Lula. Sin embargo, luego hubo un análisis de nuevo de estas votaciones que fueron recusadas por el partido de Bolsonaro y no encontraron nada. ¿Cómo responder ante esto? No es que no encontraron nada. Está errada esta visión. Lo que pasa es que han pedido para accesar los códigos fuente del programa, código fuente del programa que hace la contabilidad de los votos. Incluso el Ministerio de Defensa ha fiscalizado a convite del Tribunal Electoral la elección, y la conclusión era que para poder comprobar que hubo o no hubo fraude, ellos necesitaban acceso al sistema, a verificar el programa de computador que contabiliza los votos, y no obtuvieron respuesta. Alexandre de Moraes, que es el presidente del Tribunal Superior Electoral, ha respondido diciendo que iba a considerar lo que decían los militares para
aperfeiçoar el sistema para las próximas elecciones y negó acceso a los códigos fuentes del programa, que es lo que podría probar. Igualmente, el partido de Bolsonaro hizo una auditoría independiente, llegó a otras conclusiones sobre anomalías en el sistema y pidió acceso para una auditoría del sistema y no tuvo respuesta. Entonces no se puede afirmar que hubo fraude, pero no se puede afirmar que no hubo también, porque las personas que demandaron, el Ministerio de Defensa, el partido de Bolsonaro, que demandaron acceso al programa que contabiliza los votos para una auditoría completa, Sí. recibieron como respuesta una negativa del Tribunal Superior Electoral. Yo no afirmo que hubo fraude justo porque no hay Sí. pruebas, pero no hay pruebas también de que no hubo. Y lo que hay sí es pruebas de que centenas de decisiones sobre procesos encaminados por el partido de Bolsonaro al Tribunal Superior Electoral durante las elecciones tuvieron respuesta negativa del tribunal y, al contrario, las demandas del partido de Lula, de la campaña de Lula al tribunal, recibieron acogida, eran aprobadas. Es una desproporción de 10 para 1 a favor de Lula. Sí, De aquí lo quiero otras interrumpir. decisiones. Lo quiero interrumpir de nuevo y les voy a pedir que sean más concisos con las respuestas, pues tenemos bastantes puntos para analizar. Le quiero preguntar a Carol qué piensa de esto, de que no se puede afirmar que hubo fraude, pero tampoco que no lo hubo y que hay un desbalance entre las recusaciones presentadas por los bolsonaristas frente a las presentadas por los seguidores de Lula. Bueno, creo que lo único que puedo estar de acuerdo con mi debatidor es el punto de partida, hechos, ¿no? La defensa de sus argumentos están todas baseadas en un vitimismo, que es el argumento principal de Jair Bolsonaro cuando utiliza ataques contra la Suprema Corte. El problema es que los ataques no son críticas en términos democráticos solamente, son estímulo a una oposición a la justicia, al poder judicial, incluso física. Y eso empezó cuando se instaló un inquérito para investigar hechos antidemocráticos y violación, ¿no?, del Estado Democrático de Derecho y de la estabilidad entre poderes, y cuando fue determinado por un determinado presidente de la Suprema Corte, entonces el designador fue Toffoli, Díaz Toffoli, que designó el juez Alexandre de Moraes para conducir un inquérito contra actos democráticos al principio del año anterior. El año electoral fue el año pasado. Entonces, desde entonces se acumulan hechos antidemocráticos y a partir de octubre el propio expresidente Jair Bolsonaro fue incluido en este inquérito. Naturalmente, está muy desagradado por ser investigado. Es su condición actual en este proceso que cumulativamente reúne hechos, y hablemos otra vez de hechos y no de narrativas, como decía mi opositor, debatidor y periodista, y sino de que estamos frente a situaciones que de hechos y amenazas se transformaron en algo real, ¿no? Personas estimuladas por el bolsonarismo, que es una expresión que el expresidente no quiere que utilice, él no quiere ser asociado a esa ilegalidad, porque sabe que está efectivamente frente a una situación real de riesgo, una vez que no tiene más la condición de foro privilegiado. Al principio de esta entrevista se mencionaba como resumen que un senador aliado de Jair Bolsonaro hizo una denuncia que ahora está siendo acusado incluso de falso testimonio, denunciación caluniosa, incluso coacción en el curso del proceso, que es Marcos Duval. Es un senador conectado a Jair Bolsonaro que cambió por lo menos Sí. 4 veces su versión. No sé si me van a preguntar, Sí, pero es importante. justo vamos a hablar de eso y quiero precisamente ir cronológicamente y primero entender qué pasó el 8 de enero para luego sí hablar de la denuncia del senador. Y discúlpeme que la interrumpa, porque aquí estamos viendo la base de la división y ustedes son una representación de cómo está polarizado el país, porque basados en esta idea de si hubo fraude o no, han comenzado las divisiones, o se han profundizado mejor las divisiones en el país, tanto de un lado si hubo un estímulo a los opositores o si hubo una narrativa contra Bolsonaro. Y en medio de esto, después del 30 de octubre, en la segunda vuelta presidencial, los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro acamparon frente a los cuarteles del ejército en Brasil, sobre todo en Brasilia, para pedir una intervención militar.
y frenar el gobierno que se venía de Luis Ignacio Lula da Silva. La pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué lo permitieron? Y quiero comenzar con Paulo. Lo permitieron porque la constitución brasileña, la Suprema Corte no respeta, porque este inquérito a que hace, que habló mi debatedora, es ilegal, es basado en una regla interna, el reglamento interno de la Suprema Corte, que dice que la Suprema Corte solamente puede abrir inquéritos para actos que amenacen la Suprema Corte dentro de las dependencias de la Suprema Corte. Por tanto, la base de esos inquéritos, todos que fueron abiertos, si no es uno solo, son 3 o 4, son todos ilegales, no están previstos en la Constitución, porque el juez Alexandre de Moraes, quien se dice acusado, es el policía y es el juez de una causa en que él se dice amenazado. Entonces, son inquéritos ilegales. Hablemos de hechos. El derecho de manifestación es garantizado por la Constitución brasileña. Sí, pero esto más que manifestación... Yo no concordo con golpes militares. Tengo una historia, un canal con más de 100.000 seguidores en YouTube, donde tengo vídeos en contra golpes militares y contra lo que hicieron estos manifestantes que adentraron la sede de poder y causaron depredación. Pero ellos le hicieron como acto de desespero, porque querían una auditoría el sistema electoral y no tuvieran respuesta. El presidente Bolsonaro, en momento algún, y desafío que prueben que el presidente estimuló esto, el presidente se mantuvo silencio, no en momento alguno incentivó que la gente fuera a acampar en los cuarteles y mucho menos incentivó que hicieran lo que hicieran, invadiendo las sedes del gobierno, de la Suprema Corte y del Congreso. Aliás, extrañamente, entraran con mucha facilidad y en estos palacios. Se imagina que en Estados Unidos tentase entrar en la Casa Blanca, es más o menos lo mismo. Sí, y aquí de hecho, No es parecido en el sentido... Es parecido en el sentido de lo que ocurrió en enero también de 2021, luego de la victoria de Joe Biden, que se tomaron el Congreso. Esta toma también del 6 de enero. Y al respecto, quiero entonces pasar la pregunta a Carol. Paulo habla de un acto de desespero de los seguidores del presidente Jair Bolsonaro para exigir una auditoría a este sistema electoral. Y de hecho, horas después de este ataque del 8 de enero en la Plaza de los Tres Poderes, donde se encontraban el Congreso, el Tribunal Supremo, el Supremo Tribunal Federal y la Casa Presidencial o la sede presidencial, después de esto, horas después, el expresidente Bolsonaro dio un mensaje en el que rechazaba esto y negaba tener cualquier vínculo. En ese aspecto, ¿por qué entonces adjudicarle este asalto a la Plaza de los Poderes a Bolsonaro y cómo justificar la visión de Lula de hablar de un asalto y de un intento de golpe de Estado? No creo que sea posible justificar lo que pasó el día 8 de enero, estudiado en todo el mundo como un grave intento de golpe de Estado, como fundamentar en acto de desespero de parcela de manifestación que son absolutamente inexpresivos en número de población brasileña. Entonces, absolutamente injustificable e, evidentemente, considerando que muitos manifestantes estavam armados, havia incluso granada, armas de fogo, não todos, pero muitos foram detenidos imediatamente, quase 1.000 pessoas, etc., e han sido investigadas, estão sendo processadas, denúncias, etc., etc., de depredação de los edifícios públicos, palácios, em qualquer lugar do mundo, em qualquer regime político, isso seria responsabilizado e considerado um evidente e flagrante golpe, intento de golpe de Estado. Por outro lado, também há duas coisas muito graves. Uma minuta um documento preparatório de golpe de Estado em casa do ex-ministro
de Bolsonaro, que é Anderson Torres. Esta minuta está sendo investigada com grande precisão por parte das autoridades judiciais e policiais, não? Además, uma minuta de decreto que deveria ser firmada por el presidente da República, e esta live, este programa antes de sair do país, não? Em que o ex-presidente anuncia que nos últimos 3 meses, ou seja, desde as eleições, tentou encontrar uma solução para evitar a pérdida do poder. Por fim, como mencionava antes deste término de debate, de ponto de debate, este senador Marcos Duval hace uma acusação muito grave, que aunque tenha cambiado 4 vezes de versão e terá que responder por crímenes previstos ao Código Penal brasileiro, agora também está sendo investigado, ele comenta de uma reunião que efetivamente ocorreu, e falamos de hechos acá, hechos com o ex-diputado Daniel Silveira, que é outro bastante violento e também incluso está com ordem de detenção e com uma prisão domiciliar que sempre viola as regras, bastante bruto nesse sentido de não respeitar as ordens judiciais, además de Marcos Duval em uma reunião em que eventualmente teriam discutido métodos, uma alternativa de golpe de Estado. Bolsonaro Sí. pode haver quedado em silêncio, como disse o periodista opositor deste debate, pero efetivamente ele deveria atuar como um presidente da República para evitar qualquer desequilíbrio entre poderes e instituições. E eu quero dizer uma coisa, eu não sou partidária, en este momento quero separar as coisas muito bem. O ex-presidente Lula, ex-presidente e atual presidente electo, ele ha sido condenado por la justiça, depois os processos foram anulados, mas em nenhum momento o ex-presidente negou aceitar decisão do Poder Judicial. Ele pode haver contratado advogado, buscado argumentos para defender-se, mas nunca negou a institucionalidade da justiça. Isso é bastante distinto de um ex-presidente que nega eleições, que nega o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas que han sido confirmadas por vários órgãos de controle eleitoral do mundo inteiro, as eleições mais controladas de nosso sistema eleitoral hasta o dia de hoje. E, por lo tanto, estamos acá frente a instituições do Estado, o presidente da República que não respeita suas próprias instituições e seu próprio sistema eleitoral. É bastante distinto. De nuevo les voy a pedir que sean más concisos en las respuestas. Lastimosamente, nuestro formato es más corto de lo que quisiéramos. Quiero dar un poco de contexto de lo que estaba diciendo Carol, y es sobre el escándalo de las declaraciones del senador Marcos Doval, que ante la revista Veja de Brasil le envió unos mensajes que el propio Doval habría compartido con el ministro Alexandre de Moraes, en el que supuestamente se reunieron Bolsonaro, el exdiputado federal Daniel Silveira, uno de los más defensores de Bolsonaro, y que se reunieron en el Palacio do Planalto el 9 de diciembre de 2022, es decir, 21 días antes de que se acabara el mandato de Bolsonaro. Supuestamente a Doval le dijeron que se reuniera con de Moraes para grabarlo ilegalmente y hacerlo caer en una imprecisión, para que así el Tribunal Supremo Electoral no pudiera posesionar a Lula y Bolsonaro siguiera en el poder. Después de esta denuncia, que se conoció a principios de febrero, el expresidente Jair Bolsonaro hizo un discurso en un evento en Miami, un evento programado por grupos de derecha, en el que él no se refirió a las denuncias que está haciendo Doval y que ahora está investigando el Supremo Tribunal Federal. Este es un poco el contexto de lo último que ha ocurrido en Brasil. Le quiero preguntar a Paulo, ¿qué posición ha tenido Bolsonaro frente a esto y cómo responder a estas denuncias que ya pasaron a lo legal? Marcos Duval no es apoyador de Bolsonaro, es el senador del partido Podemos, que es un partido independiente que ahora oscila para un lado, ahora para otro. Recibió un convite para entrar en el Partido Liberal, que es el partido del presidente, todavía no se confirmó. Y es un personaje controvertido. Entonces, está con una conducta que merece mejor observación. El supuesto encuentro del presidente con el diputado Daniel Silveira y el senador no fue en el Palacio de Planalto,
y fue en otro predio público, pero no fue en el Palacio. Y el presidente recibe el pedido de audiencia de un senador y de un diputado. Los recibió, los oyó y no se manifestó. Estos son los hechos. Ahora, quiero hacer un paréntesis con relación a cuestión de la libertación de Lula, que es otro absurdo. La Suprema Corte tiene 7 jueces indicados por el PT. Lula había sido condenado en 3 instancias, con las 3 instancias confirmadas por decisiones del Tribunal Supremo, y en un determinado momento, después de condenado en todas esas instancias, un juez indicado por Lula decide anular el proceso porque entendió que el foro original del proceso no Sí. debería ser la ciudad de Curitiba, pero sí São Paulo o Brasilia. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Sí, Lula aquí lo fue interrumpo. comprobadamente condenado y fue libertado por esta Suprema Corte, que hace Claro. oposición Aquí al lo gobierno interrumpo porque conservador. ya nos estamos yendo demasiado atrás, que es un poco también algo de lo que está en debate sobre los juicios contra Lula, quien además estuvo en la cárcel varios meses y varios años precisamente acusado de corrupción. Sin embargo, no podemos remitirnos hasta allí porque lastimosamente el tiempo no nos da. Solo 2 precisiones. Yo nunca dije que el Doval fuera bolsonarista, me refería era a Silveira, que claramente sí ha sido un aliado de Bolsonaro, y por el otro lado fue Doval en sus primeras intervenciones ante la revista Bella quien dijo que la reunión había sido en Palacio do Planalto, que es la sede del Ejecutivo. Sin embargo, esta ha sido una de las contradicciones que ha hecho Doval, quien después de que el caso se hizo bastante mediático ha cambiado de versión, y una de las cosas que ha cambiado es dónde ocurrió la reunión. Frente a estas polémicas que han surgido después de esto, le quiero preguntar a Carol, ¿cuáles han sido esas contradicciones de Doval y esto no le resta validez a lo que está denunciando el senador? En esencia, lo que cambia en su discurso es la propia involucración o no del expresidente en actos, digamos, de preparación para un golpe, esencialmente, en la minucia. Y ahora está siendo investigado justamente por falso testimonio, o sea, por atestar fatos hechos que no son verdaderos o bien que sabe que no han sido ocurridos, ¿no? Entonces está siendo investigado por eso y como tiene 4 versiones contradictorias, será bastante difícil que se explique porque son 4 versiones que se anulan entre sí. Entonces es bastante difícil la situación de Marcos Duval y creo que quizás pueda ser incluso presionado o él mismo sufrir coacción, no se sabe, hay que investigar con bastante rigor, ¿no? Con bastante rigorosidad en términos de debido proceso legal, que es algo que ha faltado incluso en muchos procesos que hemos pasado en los últimos años en esta situación de Poder Judicial en Brasil. Pero importante entender también que el poder, que ahora en este momento não há um processo contra o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, que, por exemplo, que ele signifique um processo de extradição, ou mesmo que ele pueda ser preso, detenido em Brasil. Ele é investigado, mas não há uma sentença contra o ex-presidente Bolsonaro. O que há são uma multiplicação de denúncias. O Ministério Público Federal abriu hace menos de una semana, una investigación para responsabilizar a agentes públicos por cuestiones contra los pueblos indígenas, hay acusaciones de genocidio, hay ya una denuncia contra el expresidente Bolsonaro y más 70 personas, crímenes contra la humanidad, que ha sido aceptado por el Tribunal Penal Internacional. La cuestión Yanomami y los crímenes contra los pueblos indígenas están cada vez más, ¿no?, siendo investigados por todas las instituciones en Brasil. El propio Supremo Tribunal Federal hace una investigación, el ministro Barroso, que es uno de los ministros que está a frente de este tema más ambiental y indígena. Entonces, está bastante complicada la situación de responsabilización de las autoridades públicas que han actuado de una forma muy grave contra los derechos humanos y pueblos, en particular pueblos indígenas. La situación, por lo tanto, de Bolsonaro, ya son más de 40 diputados en Estados Unidos en contra de la presencia de Jair Bolsonaro en territorio americano, haciendo conferencias incluso
recibiendo dinero, o sea, que también desvirtúa un poco la situación del visto turista que él ejerce o busca cambiar en este momento. Está en Miami Sí. haciendo conferencias pagadas, etcétera. Entonces, todo eso significa que a cualquier momento puede ser denunciado por crímenes, incluso en Estados Unidos, y sufrir un proceso, ¿no?, de pedido de Sí, extradición para que vuelva a Brasil en proceso y aquí investigatorio. para hacerle un par de precisiones, está en Orlando, Florida, sin embargo ha dado discursos en Miami, tal como usted lo ha dicho, y está allí desde el 30 de diciembre, un día antes de que acabara su gobierno y 2 días antes de la posición de Luis Ignacio Lula da Silva, y de hecho Bolsonaro no estuvo presente en la toma de mando de Lula. Y desde entonces se ha quedado en Estados Unidos. Y como usted dice, ha pedido una visa de turista para poder permanecer más de 6 meses en este país. Le quiero preguntar muy brevemente a Carol y luego hacerle la misma pregunta a Paulo. Carol, ¿por qué está el expresidente Bolsonaro en Estados Unidos? Ele está habitando corretamente no Miami, sino Orlando, em casa de um correligionário, de um apoiador, em um condomínio de lujo en esta ciudad, e tem agora a intenção de cambiar de visado. Aí hace conferências, meetings, sobretudo com brasileiros que habitam nesta ciudad, e está também influenciando, hoje é considerado mundialmente, isso é um hecho, um representante da extrema direita en el mundo. O sea que hay una preocupación por sus rumbos, por su conducta, no solo en Brasil, es un símbolo, ¿no?, de una política que llamamos a política de la negación de las instituciones, del Estado, la legitimación a través de un victimismo, como si estuviera siempre perseguido, ¿no?, por los poderes, por las instituciones, y ese discurso apolítico, antipolítico, ¿no?, y que está también presente en países de Europa, también en Estados Unidos, etcétera. Entonces, Bolsonaro hoy es considerado por muchas personas de la política y de los otros partidos políticos como Sí. algo peligroso contra la democracia. Sí, Entonces, y es, quiero, es quiero, algo que quiero interrumpirla porque quiero darle también a Paulo la posibilidad de responder por qué está Bolsonaro en Estados Unidos y según Carol, entonces lo está para promover este símbolo de la ultraderecha contra las instituciones. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, hay declaración de hoy en la prensa brasileña que Bolsonaro afirmó que voltaría a Brasil en las próximas semanas para liderar la derecha ante el hecho de que no ve otras lideranzas capaces de hacer oposición a Lula. Yo creo que estoy interpretando, ¿no? No tengo la versión de Bolsonaro para decir por qué está allá. En primer lugar, yo creo que está porque quise distanciarse del país en los primeros meses del gobierno de Lula. Dejar a ver lo que pasa, dejar como se dice en portugués, dejar la poeira baixar, el polvo bajar al suelo, clarear el escenario y a ver lo que va a hacer. Cómo está amenazado de prisión, cómo está implicado en inquéritos ilegales, debe estar avaliando la situación jurídica y las condiciones que tiene de volver al país Sí. sin ser preso. Interpreto que pueda ser varios de esos motivos, pero solo él le puede responder esta pregunta con propiedad, porque solo interpretando sus Claro. intenciones sí que se puede intentar entender lo que yo le llevó a Estados Unidos. Claro, Paulo, y la última pregunta ya a manera de resumen, en todos estos enfrentamientos, ¿quién cree usted que gana más? ¿Bolsonaro para reivindicar su figura como expresidente perseguido o Luis Ignacio Lula da Silva como, y reivindicar su discurso de que Bolsonaro está intentando dar un golpe de Estado? Es muy temprano ahora para hacer una evaluación más segura, más precisa. Hay que dejar el tiempo, dejar el presidente Lula seguir su política económica que está confrontando inclusive una parcela del mercado que le ha apoyado, está sufriendo un desgaste por decisiones económicas que toma, hay perspectivas de alta de la inflación, de queda del crecimiento económico, de deterioración del escenario económico que Lula ha recibido. Y esto se está dando por responsabilidad del actual gobierno, de las decisiones que anuncia y del discurso que hace Lula. Entonces creo que con el pasar del tiempo, en se confirmando esta situación, hoy salió una encuesta
mi Sí, opinión, con la primera avaliación sí, Paulo. del gobierno, Lula ha perdido 8 puntos percentuales de esas elecciones hasta ahora. Necesito, Entonces creo que necesito interrumpirlo aquí porque quiero también esa pregunta un poco para cerrar por parte de Carol muy brevemente. ¿Quién gana entre Lula y Bolsonaro frente a todo lo que está ocurriendo? Yo creo que no hay que buscar oposición entre un personaje político y otro, sino reconstruir institucionalmente el país. Hemos tenido un proceso electoral, ha sido validado por sistemas de observación electoral de todo el mundo, incluso Naciones Unidas, incluso OEA, y creo que hay que respetar el resultado de las urnas, dejar gobernar, hacer críticas las que sean pertinentes en cada caso, pero no hay una necesidad de oponer política y partidariamente contra el país. El país y las instituciones no pueden pagar un precio de una oposición narrativa, como decía Paulo Moura. Esta situación creo que no es válida. Nos tenemos que detener en la reconstrucción democrática y Sí, que el curso adversarial político siga su normalidad, incluso posiciones válidas y legítimas. sí. Y creo que ahí debemos apostar nuestras fichas democráticas. Carol Proner y Paulo Moura, gracias por estar con nosotros en el debate de France 24. Y hasta aquí nuestro programa, pero sigan con todas las noticias en nuestro canal.